Muy buenas a todos y bienvenidos un día más una tarde más, mejor dicho, al canal de Twitch de Ramen para dos. Como ya os adelantamos un poquito ayer, vuelve septiembre y vuelven las entrevistas. Y no hay mejor manera que volver a pillar un poco el ruedo que con José Luis, que es cofundador de Quaterni, que hace 2 años, después lo comentaremos, que no estabas por aquí con nosotros. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Alejo, ¿qué tal? Pues mucho mejor, afortunadamente, como imagino que vosotros, que hace 2 años. Y muchas gracias por la invitación y por ser nosotros el Cuaterni quien inaugure la nueva temporada. Estáis aquí ya para inaugurar lo que viene siendo el último sprint del año, que suelen venir cargaditos, y después hablaremos que vosotros tampoco os quedáis quietos desde la editorial, porque tenéis bastantes novedades para lo que queda de año y de lo que ha salido ya. Bueno, tanto te diré que lo comentaremos luego, me imagino, pero sabes que como siempre os hemos indicado, no nos gusta masificar el mercado, intentamos sacar como mucho un título al mes, un total de 12. Pero es verdad que tenemos muchos para este último cuatrimestre y es posible que salgan por primera vez o por segunda vez, es posible que salga más de un título al mes. Sí, tenemos pues, mínimo 4 y tal vez 6 novedades en lo que queda de año. No suena nada mal. Después indagaremos un poquito en concreto en algunas de ellas que tienen muy buena pinta. Y me acompaña, obviamente, para la entrevista Gema, que ya es casi infalible en los directos. ¿Cómo estás, Gema? Buena, pues bien, bien, y con ganas de hablar porque normalmente siempre hablamos de manga y anime, y oye, la literatura y la narrativa japonesa también mola un montón, así que está súper guay también darle su momentito. Así que, Hay que darle ahí su hueco. sí. Después, obviamente, saludar a toda la gente del chat. Está Zorroles, Conimue, Mestre, están por aquí. Recordad, como siempre, en esto de las entrevistas, dejamos el apartado de preguntas del chat para el final. Como dice justamente, ahí Gema tenía ya preparado el comentario. Pregunta en mayúscula, seguido de la pregunta, y la iremos apuntando en el documento para un poquito el final de la entrevista. Pero sin más dilación, vamos a empezar, vamos a darle caña porque hay que hacer un buen repaso, porque antes, como comentaba, José Luis hacía ya 2 añitos que no se pasaba por aquí. La última vez que estuvimos fue no en Twitch, fue en YouTube, en plena pandemia. Y bueno, ha pasado mucho. Pregunta casi de manual. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va todo a Quaterni? Bueno, sabéis que, no sé si sorprendentemente o no, la pandemia, uno de los gremios, uno de los sectores que no solo no perjudicó, sino que benefició fue al gremio editorial. Porque es verdad que el hecho de estar confinados en casa pues provocó que recuperásemos las lecturas pendientes que teníamos o despertó un mayor interés por la lectura y un poco pues sumándonos a la tendencia del mercado, para nosotros estos 2 últimos años eh, han sido buenos. Bueno, ya sabéis cómo fue 2020, que estaban las librerías cerradas y demás. Es verdad que la cifra de ventas lógicamente cayó porque no había ninguna venta offline, pero es verdad que se despertó mucho interés por la lectura, que creció nuestra comunidad de seguidores en redes sociales y sabéis además que hicimos alguna iniciativa en su momento, regalamos algunos libros. Uh -huh. Digamos que lo que estuvimos haciendo es un poco marca, que es lo que se trataba en un momento en el que la gente lo que necesitaba o quería leer más. Una vez que pasó el 2020, es cierto que 2021 ha sido un muy buen año, como decía antes, para todo el sector editorial, también para nosotros. Y este 2022 también está siendo afortunadamente muy buen año. Sigue habiendo mucho interés por la lectura, sigue habiendo un interés afortunadamente por nuestros títulos. Y a mí que es algo que me sorprende mucho, porque yo que veo a mis hijos que no agarran un libro ni por recomendación y están todo el tiempo con el móvil y demás, es algo que me sorprende, pero ojalá se mantenga. Hombre, esperemos que no baje ese interés. Si te parece, mira, justamente enlazo con una preguntita que tenía aquí, que me viene un poquito al pelo,
que era el tema de las ventas de manga, que como sabrás en los últimos años ha metido un incremento bastante exponencial, bastante loco. Han salido un montón de artículos, esto un poquito lo que se decía los de Corona Otakus, ¿no? Este nombre que era para los otakus nacidos en pandemia, no porque nacieran niños en época de pandemia, que eso ya es otro tema, sino otakus que se formaron, digamos así, a raíz de la pandemia. Como has dicho, ha habido un incremento, ¿no? Me gustaría si pudieras concretar un poquito de, no sé si números, pero un poquito de cuánto fue ese incremento y si hay algún estilo de títulos o algún estilo de narrativa o de literatura que sí que se haya notado un incremento en concreto. Posiblemente lanzáis libros de narrativa y lanzáis también libros de, por ejemplo, aprendizaje de idiomas, ¿no? Posiblemente alguno destaca frente a otro. Bueno, en cuanto al incremento de ventas, te soy sincero, te lo diría, pero no lo tengo en mente porque el incremento de ventas de 2020 respecto a 19 es irrelevante por lo que os decía antes, porque en 2019, a pesar de que la cosa más o menos se mantuvo, se vendió mucho menos porque estuvieron durante mucho tiempo las librerías cerradas. Entonces es verdad que en 2020, pues no sé si en torno al 6, al 8% fue un crecimiento, fue el crecimiento más o menos de las ventas respecto a 19, y yo creo que más o menos en esa tendencia sigue este año, el 6 o el 8%. Es verdad que ya sabéis que los editores, que eso yo creo que es un mal del sector, nos hacemos un poco trampas al solitario, y entonces siempre comparamos con el año anterior. Con el año que deberíamos comparar es con 2019, que todavía no hubo COVID, que aquí llegó en 2020, y respecto al 19 las ventas han aumentado, no tanto como las noticias que salen o que facilita el gremio y que salen en el sector, pero va mejor la cosa. En cualquier caso, no me quejo ni mucho menos. Pero es verdad que hubo un bache en 2020 y luego está remontando. En cuanto a los géneros que se venden, pues nosotros sabéis que sobre todo vendemos muy bien, o nuestros fans son sobre todo gente que lee mucha novela de aventuras y novela histórica, mitos populares, folclore, y es verdad que los últimos experimentos, que eran un poco un tiro al aire de las cosas que hemos sacado, como los libritos estos que tenemos de Aprende Idiomas, están funcionando muy bien. Como curiosidad os diré que yo creo que el bestseller del último año posiblemente sea el Aprende Coreano. Y es algo que a mí personalmente me sorprende, porque es verdad que habíamos detectado un interés grande por Corea, y además se ve en las series, en el tipo de contenido audiovisual que consumimos, pero no me esperaba que el libro Aprende Coreano se vendiese tan bien, porque no deja de ser un idioma mucho más residual, no como el japonés, que tiene muchos fans o mucho más gente que lo aprende en todo el mundo. Un poco lo que os digo, vendemos nuestros clásicos, nuestros libros de mitología, de folclore, nuestros novela histórica de aventuras, y luego alguna rareza, como esta que os decía del Aprende Coreano, y alguna rareza que tenemos preparado para el año que viene, que yo espero que se siga vendiendo también bien, por el hecho de que es una cosa muy rara. Hombre, la verdad es que lo de Aprende Coreano puede ser, no sé qué opina Gema o si va a comentar justamente lo mismo, pero también por el auge de series que nos están llegando desde allí, también el tema de música, el K-pop que está en boca de todos y rompiendo récords, podría ser un síntoma de que la gente se esté interesando por el país y a raíz de eso por el idioma. No sé si Gema opinaba lo mismo. ¿Qué ibas a comentar, Gema? Claro, o sea, yo iba a comentar también el hecho de que también, como lo que tú estás diciendo, José Luis, de que al no ser lo que normalmente se encuentra de no es un libro de literatura como tal, sino al fin y al cabo algo para aprender y otra cosa no, pero el perfil otaku siempre está muy en plan, voy a aprender japonés, voy a aprender coreano, voy a aprender, intentar entenderlo, también es una cosa oye, que llama mucho la atención y que me alegro un montón de que esté funcionando tan bien. Y ahora que estabas comentando diferentes obras, por ejemplo, si nos metemos ahora a ver las últimas novedades de la editorial, pero tampoco vamos a quedarnos en mayo, lo que sí que ha salido, como ya comentaba anteriormente, salió el Aprende Japonés, también han salido en mayo y en julio ya obras de literatura y tal,
como por ejemplo la de Julio, que la verdad que es una que sinceramente me llamó muchísimo la atención, que es la de Donde viven las damas salvajes, de Aoko Matsuda, y la que va a salir ahora próximamente, que es coreana, que es la de las novelas asesinas. Estamos viendo que al fin y al cabo estáis trayendo mucha novela, seguís con lo de idioma, y entonces nuestra pregunta es que si tenéis planteado aumentar la cantidad de novedades en un futuro, como ya nos comentaba antes de que para finales de año vaya a tener 6, que si eso se va a aumentar. Pues si me pongo la camiseta de comercial, de vendedor, pues sabéis que cuanto más libros pongas en el mercado, más facturas a las librerías, sobre todo a las grandes superficies, otra cosa luego son las devoluciones, pero tú más facturas y más cobras. Entonces, eh, desde el punto de vista económico, pues te interesa un poco potenciar tu presencia en el mercado, tener más mancha en librerías y al final que la gente vea más tus libros y vender más. Pero desde de siempre, yo a vosotros os lo he comentado en otras ocasiones, nosotros sobre todo lo que buscamos es un lector fiel, alguien que entienda un poco la concepción que nosotros tenemos de la editorial, que es queremos sacar como máximo un libro al mes, porque nuestra intención o nuestra aspiración es que el lector comprase todos nuestros libros. Por eso los numeramos en el lomo y nos gusta, además nos ha pasado en ocasiones cuando tenemos contacto directo con la gente, en ferias, tipo Feria del Libro y demás, la gente va intentando hacer la colección de nuestros libros. Nosotros queremos eso. Y como entendemos que es muy difícil que un lector promedio sea capaz de leer más de un libro nuestro al mes, pues de momento nos tenemos marcado ese límite, un libro al mes, nos parece que 12 libros al año es una producción bastante razonable. Y como os digo, sobre todo lo que pretendemos es que el que no pueda comprarse los 12, que seguro que es muy poca gente, pues a lo mejor ese año se compre 4, el año siguiente 4. Buscamos más un lector que coleccione nuestros libros, lo que además nos permite, por otro lado, ser mucho más selectivo con los títulos que hacemos. Y sobre todo también que queremos transmitir a nuestros lectores, pues que no somos una editorial más en el sentido de que no vamos solo a hacer una cifra de ventas o a inundar el mercado. Queremos que al lectora le dé tiempo a leer, que quiera seguir consiguiendo nuestra colección y que se vaya haciendo con ella poco a poco. Si detectásemos que vosotros, que los lectores nos piden más títulos, pues aumentaríamos la producción. En principio no es la intención, porque es también un poco, como decía, daros tiempo a que podáis leer los libros y seleccionando nuestro catálogo. Y en ese sentido, Perdón, Gemma, dale. que en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que tener una obra para que acabe en Quaternion? Pues te diría que tal y como está el mercado, con la competencia tan feroz que hay, lo que buscamos es algo diferente. Algo que no, si puede ser, que no tenga nadie y, y que llame la atención, que tenga, porque si no, en grandes superficies, siendo una editorial muy pequeñita, es muy difícil competir. Muchos grandes editoriales están haciendo incluso títulos japoneses, luego los autores bestsellers de allí son prácticamente o cada vez más complicado hacerte con los derechos de sus libros. Buscamos cosas que sean originales, que llamen la atención y que no se encuentren fácilmente. Tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es precisamente esa rareza, es algo que nadie tiene y que llama la atención. El inconveniente, lógicamente, es que te diriges a un nicho mucho menor, no es un bestseller tipo Murakami, ojalá. Pero ahora mismo yo os diría que los libros que a nosotros nos están funcionando son precisamente esas rarezas que no tiene nadie y que llaman la atención a los lectores para leer algo diferente. Justamente este mes, la novedad del 19 no es un poco rareza, pero sí que es la primera novela del autor que se traduce al castellano, que es la que hemos comentado antes de las novelas asesinas de Quintacuán. Yo oí los nombres complicados, pero que es un autor que incluso ha recibido varias adaptaciones a diferentes medios. Es un autor ya consagrado y que sin duda posiblemente no sé si rareza, pero sí que esa diferenciación al respecto de otra competencia, ¿no? Podría ser. ¿Qué nos puedes contar de las novelas asesinas?
Bueno, te diría más. Decías con mucho acierto, es una rareza porque es un libro que tiene tres lecturas. La primera lectura es una novela, es un misterio histórico típico coreano. Entonces ya la rareza de que es un misterio ambientado en la Corea del reino de Joseon, que es su reino más famoso, sus emperadores más famosos, alguien investigando en esa época, el asesino además comete crímenes basados en las novelas del novelista más famoso de la época, ya es una rareza en sí. Pero es que además es una lectura coreana. Pero es que además el traductor, que es Julio César Abad, que es la primera colaboración que hace con nosotros, ha documentado tan extraordinariamente bien el libro que tiene en cada una de sus páginas tiene subíndices y superíndices. Entonces, los subíndices permiten una lectura, permiten comprender mejor la situación de la época o el contexto histórico en el que se desarrolla la novela. Pero los superíndices, que vienen en un anexo posterior, permiten una lectura tan profunda que además te haces una idea de por qué Corea ha llegado a donde está en la actualidad. Entonces, no solo es que sea un libro coreano, es que tiene una lectura de una novela, un misterio histórico tradicional, es que tiene una lectura un poco más profunda y además te permite una lectura brutal en el sentido de que te puedes empapar de la época. Sí, un poquito como no solo la lectura de la historia en sí que nos quiere contar las novelas asesinas, sino que te permite un poco conocer ese contexto, que en general a mí me suele gustar más el empaparme del contexto en el cual están escritas las obras o en un poquito el ambiente en el que se mueven, porque al menos a mí, no sé si le pasará a la gente del chat o a Gema, que al leer este tipo de obras nos sentimos un poco a veces desconectados por no acabar de conocer el contexto o no acabar de sentirnos cómodos al no poder comprender todo lo que nos quiere contar una obra. Y este tipo de apuestas me parecen muy firmes. No sé si va con esa perspectiva el hacer ese subíndice y ese apartado extra, digámoslo así, sí, o si va con una perspectiva de simplemente ampliar para gente que ya estaba un poquito más metida en el tema. No sé con qué idea lo habíais concebido, José Luis. Bueno, los subíndices es justo por lo que decías tú, Alejo, porque al final se están cometiendo crímenes en una determinada época, novelas escritas en la época, entonces hay que poner un poco en contexto al lector para que entienda el por qué está ocurriendo eso. Entonces eso le permite una lectura más profunda. Los subíndices se leen en la misma página en la que son las anotaciones que hay a pie de página en cada una de las páginas del libro. Pero es que los superíndices además te explican un poco de la historia de Corea, el porqué de cada movimiento religioso, el por qué está en esa situación, y ya permite una lectura, yo diría, una lectura plus, por llamarlo de alguna forma, porque te aporta muchísima más información adicional. Y como os decía, tiene la lectura sencilla, una novela histórica, la lectura en la que un poco te interpreta el contexto de la época, y una tercera lectura en la que aprendes un montón de cosas sobre la Corea de la época, que es, como digo, pues su época más gloriosa, el reino de Joseon. Sin duda, mejor nos puedes haber pintado esta próxima novedad, que si no me equivoco, y corrígeme si es así, pero sale el 19 de septiembre. Bueno, en librerías sale el 19 de septiembre, nosotros ya lo tenemos en almacén, el distribuidor lo tiene en almacén, es posible que sirva alguna librería antes y que esté la semana que esté esta semana, a final de semana, seguro que algún librero ya lo tiene. Si justamente os habéis quedado por ahí, por ejemplo, Nimue, que dice que se la apunta, os dejo por el chat el enlace a la web, porque tiene una muestra del primer capítulo, donde ahí también podéis observar lo que ha comentado un poquito José Luis de ese subíndice que aparece en la parte de abajo de las páginas, y ahí ya os vais empapando. Me ha dado tiempo a leerlo antes de la entrevista, voy a reconocerlo, y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha enganchado. Encima me gusta mucho el tema de los asesinatos relacionado con eso, autores de la época. La verdad es que te deja ahí con ganas de más si te gusta este tipo de novela un poquito. No sería novela negra, pero sí que al menos en tono sí que me ha recordado totalmente a
a esas novelas negras, así que por mi parte, ultra enganchado. Yo la verdad es que también le echaré un ojillo, porque sí que es cierto que me he visto ya, a lo que comentábamos antes. Yo sí que sigo varias K-dramas y es una temática que se suele repetir muchísimo, la temática histórica. Así que creo que si os mola los K-dramas y estas cosas, este tipo de novelas, dentrísimo. Y luego es que es algo que digo yo, siempre como mínimo te aporta, o sea, puedes hacer una lectura clásica de una novela de un misterio clásico, pero te aporta cosas que no conoces o el por qué la sociedad coreana es así o qué ocurría en la época. Entonces yo creo que esas lecturas, no en este libro concreto que es nuestro, en ese tipo de libros siempre aprendes cosas más allá de la trama en sí. Hmm. Siempre son reconfortantes al no estar posiblemente tan empapados como querríamos posiblemente de la cultura. Siempre está bien obtener un poquito más de contexto. Si os parece, hacemos un poquito de retrospectiva y volvemos un poquito a mayo para hablar un poquito de los últimos lanzamientos. Que es, en mayo salió Kaiki 2, esta segunda parte de cuentos de terror y locura, en la cual en esta segunda entrega están grandes autores literarios de la cultura nipona como Kido Okamoto, Kyoka Izumi o Tachibana Soto. Un gran recopilatorio para los fanáticos del terror, ¿no, José Luis? Sí, eso es. Sabéis que uno de los bestsellers de la editorial es el Kaiki 1. Seguimos vendiéndolo muy bien. De hecho, yo creo que a pesar de que este Kaiki 2 es novedad, las ventas del Kaiki 1 están a la par de Kaiki 2. En el Kaiki 1 hemos recibido nos han felicitado muchos lectores porque hay algún cuento que es verdaderamente espeluznante, y entonces decidimos hacer una segunda recopilación porque, como podéis imaginar, cuentos de terror en Japón hay un montón. Lo difícil es seleccionar cuentos tan buenos como aparecían en la primera vez, por eso ha tardado más en llegar. Yo espero que hayamos acertado con la nueva selección de cuentos, pero la última palabra la tenéis vosotros, por supuesto. La verdad es que debe ser complicado. Además, el terror es, yo posiblemente creo que de los géneros o de las temáticas un poquito más complicadas, porque es completamente subjetiva y posiblemente el terror japonés, que se guía mucho, o al menos me da la sensación, por las supersticiones, el tema de los yokais, los espíritus. Posiblemente hay gente que no le afecta tanto, pero yo creo que sí que habréis hecho una buena elección en Kaiki 2, al igual que en la primera parte. Pero me gustaría saber un poquito cómo es ese proceso de seleccionar estas historias para generar un recopilatorio. ¿Cómo lo lleváis a cabo? En esto nosotros sabéis que tenemos un equipo de colaboradores repartidos, siempre digo, por todo el mundo. Hay gente en Latinoamérica y tenemos gente también en Japón, y son ellos los que se encargan de hacer la selección, de decirnos por qué, nos mandan una breve sinopsis, elegimos qué temática respecto a lo que ya hemos publicado puede encajar más. Y en los libros, en las selecciones de cuentos, pues lo que suele ocurrir, por ejemplo, es una selección de cuentos de terror, te lo decías tú, Alejo, pues normalmente es muy difícil mantener un nivel muy alto. Entonces hay cuentos que verdaderamente, o hay cuentos que sí que dan mucho miedo y otros que igual para la percepción occidental no tanto. Entonces vamos madurando junto con nuestros colaboradores, con los traductores, vamos madurando la selección de cuentos. Como os digo, buscamos cosas o cuentos que sean un poco diferentes a los que ya hemos publicado, sobre todo de autores más internacionales, por el simple hecho de que tiene más probabilidades de que encaje mejor con el tipo de lector occidental, y así poco a poco va saliendo adelante el libro. Por ejemplo, este Kaiki 2, teníamos una selección mayor de cuentos que tuvimos que descartar porque pensamos que no daba la calidad suficiente. Creo que han quedado un menor número de cuentos que la primera vez, pero estamos contentos con la selección que se hizo y creemos que por lo menos mantiene un nivel de terror para lo que consideran, por supuesto, los japoneses el terror. ¿Os veis con cuerpo de lanzaros a Kaiki 3
Lo tenéis en mente, viendo un poquito lo que has dicho también, que ha funcionado bien, que las ventas del primero y del segundo están ahí a la par. ¿Os adentraréis en un nuevo pasaje del terror para intentar seleccionar nuevos cuentos para un Kaiki 3? Pues os diría que con toda seguridad, dando tiempo a que este libro se posicione en el mercado, porque nuestro Kaiki 1 ha sido a lo largo del tiempo, ha sido un long seller, no fue nunca un bestseller. Y con toda seguridad haremos un Kaiki 3, pero os diré una cosa que es un comentario generalizado en el mundo editorial, y es que las segundas partes siempre venden peor que las primeras. Entonces, nada nos asegura que las terceras no sean peores que las segundas. Pero en cualquier caso, si este Kaiki 2 se comporta bien, y si no también, porque hay un montón de cuentos de terror que podemos seguir traduciendo, con toda seguridad habrá un Kaiki 3 más adelante. Buena noticia para los fans de la literatura de terror. La verdad es que son recopilatorios que a más de uno le pueden poner el pelo de punta, y está guay también salir un poquito de un poquito el terror que también estamos acostumbrados en el manga, que aunque parezcan similares, tienen otra estética y tienen otro tono muy a lo que podríamos leer con un Junji Ito, por así decirlo, o posiblemente algo más reciente como la Mimika Ito, que es este seudónimo de una fan de Junji Ito que ha llegado hace poquito a España, que tienen tonos completamente diferentes a lo que yo creo que nos podemos encontrar en los dos volúmenes de Kaiki. Y ahora... Perdón, Gemma, sí. No, que ya, o sea, yo ahora iba a hablar de la novedad de junio. Decís que lo siento mucho, pero yo jamás compraré Kaiki porque a mí el miedo me da miedo de verdad. Entonces lo paso muy mal y me niego. Independientemente como me lo... Pero una obra que sí que probablemente me interese mucho y que seguramente a más de una persona del chat le interesaría, es lo que estábamos comentando anteriormente. Ya habéis publicado el Aprende Japonés Fácil y el coreano, como antes comentaba. Y en junio publicasteis ya el Aprende Chino Fácil, que está escrito por Teresa Moya Madrona, y que, bueno, al fin y al cabo el chino es el idioma... Perdón, creo que me oigo doble. Puede ser. A ver, habla. Soy yo. Hola. Es que como con eco. No, ahora está bien. No sé. Que lo que comentaba, que el chino al fin y al cabo es el idioma más hablado del mundo. Y a ver, en comparación, aunque las comparativas no son especialmente buenas, con el Aprende Coreano y el Aprende Japonés, el Aprende Chino, ¿cómo está funcionando? Y cómo es el proceso al fin y al cabo de que no es lo mismo traer una novela a traer un libro de aprendizaje. Bueno, nosotros cuando publicamos nosotros como editorial especializada en Lejano Oriente y en concreto en Japón, queríamos tener un libro autodidacta que permitiese iniciarse en el japonés. Una vez que tuvimos el libro de Aprende Japonés, que es de los libros de aprender idiomas, es el número 1, nuestro bestseller indiscutible, es el que más vende porque hay una comunidad mayor de fans de las cosas japonesas, pues nos planteamos que teníamos que abarcar otros idiomas del lejano oriente. Entonces, en principio empezamos a buscar un libro para aprender chino, pero no terminábamos de encontrarlos. Dio la casualidad que Beatriz Vera, que es una mujer que tiene mucho conocimiento de Corea, que además tiene una comunidad de seguidores de Corea brutal online, pues contactamos con ella y nos dijo que estaba encantada de hacer un libro para nosotros. Hizo un libro también para aprender coreano de manera autodidacta. Y ese es el segundo en ventas. O sea, después del Aprende Japonés, después se vende el Aprende Coreano. Y como teníamos los dos, pues no podía faltar mínimo un Aprende Chino, porque como decías tú, es la mayor comunidad fuera de Lejano Oriente, la mayor comunidad de personas es China. En todos los sitios donde más hay es chinos, en Latinoamérica, aquí. Pensábamos que iba a funcionar mejor, pero es verdad que el chino despierta no solo los métodos de aprendizaje de idiomas, sino también la literatura china tiene menos seguidores. Y no sé exactamente por qué, o no sé en base a qué, os pongo
os cuento como anécdota que de los libros de fábulas y leyendas, también el que peor vende de nuestra colección de fábulas y leyendas es el de China. Luego hay menos interés, por lo que sea, que no sabemos exactamente a qué se debe, pero hay menos interés por lo chino. Pero en cualquier caso sentíamos que teníamos que cerrar el ciclo, tener un libro que permita de forma autodidacta aprender el idioma japonés, el coreano y el chino. Y a pesar de que es el que menos ventas lleva, pues tenemos confianza de que a largo plazo pues tenga unas ventas interesantes. Pero como os digo, en principio las cosas sobre China, incluso la historia sobre China, tira menos a nivel ventas que las cosas sobre Japón o sobre Corea. Es curioso, ¿no? Posiblemente la diferencia entre unos y otros, aunque posiblemente este Aprende Chino Fácil podría ser un ventas a largo término, es decir, tenerlo ahí un poquito, como has dicho, para cerrar ese ciclo de trilogía, llamémoslo así, aprende japonés, aprende coreano fácil y aprende chino fácil. Un poquito como un poquito más a largo plazo y una puerta de entrada posiblemente a un poquito lo que has dicho, los libros sobre fábulas, un poquito la historia sobre China, posiblemente ahí una buena puerta de entrada, ¿no? De luego vamos a seguir apostando por los tres países, teniendo, por supuesto, muy en cuenta a todos los lectores. Entonces vamos a hacer más, en nuestra producción va a haber libros de China, de Corea y de Japón. Como lo que más nos demandáis los lectores y lectoras es japonés, haremos más cosas japonesas y luego cosas coreanas, pero no vamos a abandonar China por más que tenga menos seguidores o por mucho que las ventas sean inferiores a los otros. Me imagino que debe haber gente que debe estar interesada y yo creo que alguna serie que venga de China o alguna producción que venga de China que despunte más de lo normal ya puede hacer un buen incremento, un poquito como lo que ha pasado en Corea, que parece una tontería, pero posiblemente si habláramos de Corea justamente hace un par de años en pandemia, posiblemente la situación no tiene absolutamente nada que ver con la que es a día de hoy y son solo 2 años después. Lo sorprendente, de hecho, es que un país tan pequeño como Corea esté exportando así su cultura. Pero bueno, hay cosas que hacer muy bien. Yo creo que en esto también afecta mucho el marketing. Los coreanos tienen un marketing muy potente, están posicionando muy bien su país fuera de sus fronteras. Y yo creo que los chinos, de momento, no han empezado a trabajar bien el marketing fuera de sus fronteras. Creo que tiene que ser por algo así, por lo que tiene menos demanda en China, más allá de las comunidades chinas del que hay en cada país, que por ejemplo lo que es en un país muy pequeñito. Claro. Pero es raro viendo también lo que dices, ¿no? La gran comunidad china que hay alrededor del mundo, el posible interés de aprender ese idioma que te puede abrir puertas, no solo a nivel laboral, sino que también podría ser tranquilamente a nivel personal y que parece que aún no acaba de haber no sé si un gran interés, pero sí que no tanto como en Japón o Corea. Es curioso para saberlo. Y vamos a por la última novedad que nos queda por comentar, Gemma. Y pues la última es justamente la de julio, perdón, que es la que decía que a mí, pues la verdad es que me llama mucho la atención, que es la de Aoko Mutsuda, donde viven las damas salvajes, que a día de hoy en Japón una de las autoras, pues, más alabada a nivel internacional y nacional, y que os voy a leer un poquito por si no conocéis la sinopsis, y es esta colección deliciosamente misteriosa de cuentos populares japoneses. Los humanos conviven con espíritus que los ayudan en su día a día, desde cuidar niños hasta proteger castillos o combatir. Esta de verdad que me llama mucho la atención porque lo mismo que decíamos que con la obra de terror es terror, esta, aunque sí que es cierto que tiene este punto de espíritu y tal, por lo menos desde la sinopsis se ven como que son espíritus pero son buenas personas, o sea, simpáticos. Así que eso sí que la verdad que me llama mucho la atención. ¿Qué podría decirnos de esta obra? Bueno, este libro tiene una historia muy curiosa.
Matsuda ha vendido muchísimos ejemplares en Japón porque lo que hace es una reinterpretación actual de los cuentos tradicionales japoneses. Cuando cayó en nuestras manos nos pareció una idea buenísima. Hacer la actualización, situarlos en el momento presente. No dudamos. El problema es que la primera prueba que tuvimos, cuando empezamos a leer los cuentos, no nos enterábamos de nada. Entonces la traducción en inglés, nada, porque hay que empaparse mucho de la cultura japonesa para saber el tipo de fantasma que es, la historia de ese fantasma y cómo está de ese fantasma femenino y cómo está reinterpretada o cómo está actualizada al momento presente. Afortunadamente la traducción inglesa, la traductora había puesto un breve resumen del cuento original. Y entonces se nos ocurrió prescindible poner el cuento original porque solo leyendo el cuento original se puede entender la reinterpretación que ha hecho la autora y el cuento actual. Entonces, ¿por qué son, como decías tú, muy bien dicho, por qué son fantasmas o por qué son espectros que no son malos? Pues porque en toda la literatura tradicional japonesa las malas eran las mujeres, eran fantasmas de mujeres. Que es una mujer muy feminista, muy combativa allí en los derechos, defendiendo los derechos de las mujeres, pues lo que cambia es un poco el rol de esa mujer que siempre había sido mala en los cuentos de fantasmas tradicionales y crea fantasmas buenas. Y entonces, o no tan buenas, pero tienen unas motivaciones para hacer lo que hacen. Y entonces realmente es un cuento es un libro que no es sencillo de leer, que además están conectadas todas las historias entre los diferentes fantasmas que aparecen. Y digo, no es sencillo de leer porque tienes que saber un poco de la mitología previa japonesa y saber el cuento en el que está basado. Nosotros pensamos que con nuestro breve resumen antes de comenzar el cuento, pues un poco permite al lector interpretar mejor el cuento actualizado. Pero en cualquier caso, de esos cuentos, que son cuentos populares, muy famosos, se encuentran múltiples versiones en Internet y siempre se puede recurrir a versiones más extendidas, libres de derechos, y compararla con la reinterpretación que hace Matsuda. Este libro es un poco lo que os decía antes, es buscando esas cosas, esas rarezas que yo creo que cada vez define más la editorial. Buscamos cosas diferentes, algo que leas y que no te deje igual. El riesgo está en que posiblemente no sea un tipo de lectura para todos los públicos, no a todos los lectores les va a gustar, pero sí que hemos recibido felicitaciones de gente que le ha fascinado el libro. Mira, aquí por ejemplo Nimue dice que añadía el carrito. O sea que, no, y a mí desde luego la verdad es que sí que me mola mucho que también se haga una reinterpretación de los cuentos y el hecho de poner el cuento, porque, por ejemplo, asumo que el colectivo mundo otaku sí que puede llegar a conocer más este tipo de cuentos, pero la gente que o no está tan metida o que simplemente pues quiere leer algo diferente, pues oye, de agradecer que tenga algo ya ni para comparar, ya es por lo menos entenderlo. Así que eso está bastante guay. Pero una preguntilla, ¿que el cuento aparte o es como lo que veíamos en la novela anterior que venía abajo? No, esto no tiene ninguna nota al pie de página ni ningún anexo. Es directamente el cuento tradicional muy resumido. Nosotros lo ponemos en la primera página de cada uno de los cuentos, de cada uno de los relatos, y luego el cuento reinterpretado por la autora, que ya sí es mucho más extenso. Vale. No sé, no he tenido la oportunidad de catarla, pero por lo que me has comentado, no sé si tiene una perspectiva, puede ser que feminista, un poquito desde el punto de prisma, no en el mal sentido, pero desde el punto de vista femenino de estos cuentos, dándole una visión a esos fantasmas, esos entes justamente femeninos que eran un poco tratados de mala manera, como maldiciones, simplemente o seguramente casi por el hecho de ser mujeres, y aquí le intenta dar un poquito de ese contexto que al fin y al cabo es me da la sensación de ser una reinterpretación femenina o desde el prisma femenino, que es muy interesante. No sé si estoy en los bueno, yo creo que no la he catado, por eso más pregunta que derivación. No,
Dices bien, dices bien. Yo creo que es que ni siquiera es una reinterpretación feminista, es una reinterpretación justa en la que por qué los fantasmas en una sociedad antigua, tan machista como la japonesa, por qué tenían que ser siempre las malas las mujeres. Es simplemente, en mi opinión, es un poco un acto de justicia. Es las que eran malas tenían algunos motivos, por los que fueran, y luego había otras que tenían otras motivaciones y no eran malas, pero porque ya está bien, que se plantea es que ya está bien que siempre las malas sean, que siempre sean fantasmas mujeres. Pues si te parece, José Luis, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de hablar de lo que queda de año, pero no nos vamos a alejar tanto del tema. Antes has comentado un poquito la cercanía con la gente, con vuestros lectores, un poquito que también la pandemia sirvió un poquito para generar un poquito de marca y que a partir de la pandemia también empezaron a seguiros más gente. Me gustaría saber si alguno de la gente que está en el chat está interesada, saber si asistiréis a algún evento, sea de manga o de anime, o alguna feria de literatura que haya en España en lo que queda de año. Pues sí, vamos el 24 y el 25 de septiembre, vamos a asistir al Japan Weekend aquí en Madrid y el Salón del Manga no lo tenemos decidido y luego como cada año en la Feria del Libro de Madrid, estamos desde hace varios. Poco a poco nuestra intención es ir a asistir a más eventos, sobre todo por lo que decías tú, Alejo, porque nos encanta la cercanía con el público. Además, nos dais muchas ideas cuando os acercáis a vernos y nos comentáis sobre los libros, que eso yo creo que para un editor es imprescindible. La verdad es que los eventos siempre ayudan y se agradece después de la pandemia el volver al contacto. No sé cómo ha sido. Me imagino que ya habréis asistido a alguna que otra feria, aunque sea de literatura, cómo ha sido un poquito el reencuentro post pandemia. El reencuentro de la Feria del Libro este año, sabéis que el año pasado la feria se trasladó a septiembre, que es el evento que tradicionalmente vamos. La Feria del Libro este año ha recuperado su original, que eran sus meses originales, mayo, junio. Increíble, la respuesta de la gente ha sido brutal. O sea, siempre es que en tratar con los lectores y con las lectoras es que te aporta muchísimo porque te da ideas de nuevos proyectos, te dice por qué es posible que no esté funcionando un libro, te muestra un poco el interés que tienen y luego sobre todo que tenemos una comunidad de gente que les gusta lo que hacemos y entonces siempre muy agradecido estar en contacto con ellos y más allá de vender libros lo que hacemos es debatir, charlar un poco sobre estos temas que nos gustan a todos. La verdad es Sí, que que también da muchísima vida. O sea, por ejemplo, yo con obviamente más gente de Random estaremos en el Japan Weekend y es una de las cosas que también cuando se está haciendo los eventos y tal, más se agradecen y el tener cercanía con, ya no solo porque siempre tenemos la obra en la mano, pero quien esté detrás de la obra pues también está bastante interesante pues poder hablar y que no sea simplemente aquí en pantalla. el, Sí, el... luego Perdón, José Luis. como os decía, perdón, el 24 y el 25 de septiembre vamos a ir al Japan Weekend y luego tenemos pensado desarrollar una nueva estrategia en redes sociales en la que queremos consultaros mucho más sobre las portadas, sobre los libros, sobre los próximos proyectos. Queremos que participéis mucho más. Hemos detectado, por ejemplo, que cuando ponemos que nos deis vuestra opinión sobre las portadas, os volcáis, la gente, los lectores se vuelcan y nos van diciendo cuáles. Y yo creo que parte fundamental del oficio del editor es escuchar a la gente que lee el producto que tú haces. Entonces, vamos a aumentar nuestro diálogo en redes sociales, que para nosotros es lo que deberían ser las redes sociales, y vamos a intentar asistir a más eventos poco a poco. La parte de las redes también está muy bien. Además que generalmente cuando hay una gran masa de lectores o unos lectores fieles siempre suelen ser muy activos en redes, siempre suelen dar su opinión de maneras diversas. Ahí ya podríamos entrar en otro debate. Pero sí que me parece bien el enfocar o dar un buen uso a las redes que no solo sirven obviamente para promocionar, sino también para hacer un contacto de cercanía, que parece una tontería,
pero sí que ayuda mucho. Y yo creo que, al menos hablando, por ejemplo, de la parte del manga, muchas editoriales, gracias al uso de las redes sociales, se han logrado labrar y trabajar una marca alrededor de ellas a base de hablar con los seguidores, montar una estrategia, siempre lo hablamos, ¿no? El Milky Way y sus mangas de medianoche y esa calidad Milky que siempre se le presupone a la editorial por el trabajo que ha hecho y por sobre todo la marca que se ha labrado a raíz de redes sociales, así que pues bienvenido sea más interacción por parte de Quaterny en redes sociales, se agradece siempre en los tweets, siempre en las portadas, siempre, sobre todo, además que creo que tenéis mucho que ofrecer a nivel de posiblemente divulgación, explicar cosas, ser casi un poquito también un poquito de medio de referencia a la hora de enterarse un poco de diferentes conocimientos de la cultura oriental. Que eso vais, yo creo que visto los lanzamientos y de los que hablaremos ahora que quedan para el año, vais, no sé si sobrados, pero cargados un rato. Que eso siempre mola leer y estar atentos. Así que a darle caña, que se suele decir. Sí. Y ahora sí, justamente nos metemos en los próximos lanzamientos que habéis puesto hoy, justamente las fotitos ahí en Twitter, justamente hablando de redes. Empezando por, a mí, al menos la que más me ha llamado la atención. Después entramos en el resto. Hablo de Hiroshige y los caminos de Japón, en este caso de Suso Mourelo, que al fin y al cabo un libro que narra las rutas y los viajes de los japoneses en el periodo Edo, pero que lo especialmente curioso es que viene acompañado de ilustraciones, o gracias a las ilustraciones de Utagawa Hiroshige, que es un poquito el último maestro de Lukiyo-e, ¿no? Un título, yo creo que ultra potente, no solo por la base, sino a nivel artístico. Yo creo que puede ser una de las cositas más potentes de lo que queda de año. Bueno, este es un librazo. Primero porque, y perdonad la falta de modestia, pero es un librazo. Yo tengo debilidad por el libro de Hokusai de Suso. Hemos hecho bastantes presentaciones y hemos hecho algunas ponencias en público y demás, y siempre la gente ha quedado encantada. Primero porque Suso es uno de los tipos que más conoce que hay aquí en España. De hecho, él vive, poca gente lo sabe, lo cuenta cuando hacemos este tipo de intervenciones. Él vive 6 meses en Japón y 6 meses aquí en España, entonces va compaginando. Y cuando está en Japón es un tipo muy inquieto y no para, entonces él hace recorridos y hace viajes. Él sabe muchísimo sobre Japón, además es periodista, es guionista y escribe muy bien y cuenta muy bien la historia de Japón. Y en su primer libro con nosotros, el de Hokusai, pues a través de las pinturas de Hokusai va contando una serie de historias. Hoy va contando parte de la historia de Japón y ahora con Hiroshige va a completar esa historia de Japón, va a completar diferentes rutas y diferentes recorridos. El libro es un poco más extenso que el de Hokusai, va a tener más páginas. Tiene los grabados originales, las pinturas originales de Hiroshige, y entonces incluso a nivel artístico es una pasada. A mí personalmente Hiroshige me encanta, me encantan sus pinturas. Y yo creo que es uno de esos libros que a todo aquel que siente interés por la cultura japonesa, el libro le encaja porque te va a contar un poco de la cultura japonesa, te va a contar un poco del porqué del sentir japonés, y además te va a explicar las obras de arte de uno de sus pintores más famosos, que es Hiroshige. Yo, Alejo, te diré que ya lo estoy leyendo, estaba deseando que lo entregase Suso las primeras pruebas, y es todavía mejor que el de Hokusai. La mala suerte para mí es que yo lo estoy leyendo en negro porque estoy leyéndolo sin disfrutar de las ilustraciones. Te falta el Pero color. bueno, ya tendré oportunidad de resartirme. Serviría un poco como secuela independiente de el Japón de Hokusai, que si no me equivoco sacasteis en 2019,
prepandemia, que como has dicho es una maravilla que tener en cuenta. Si hay gente que no lo tenía en el punto de mira, echarle un buen vistazo, porque ya simplemente para la vista es una delicia, y ya simplemente después Suso Mourelo dando un poquito esa narrativa a los viajes ya es una maravilla. Un poquito también de lo que hablábamos antes, unos libros que pueden servir sobre todo para conocer sobre la época, conocer contexto, conocer situaciones, cómo vivían, un poquito todo lo que rodeaba a la época, mediante el uso de las pinturas en su momento con Hokusai y en este caso con Hiroshige, así que tiene pintón. Y entonces, una preguntilla, entonces, ¿no hace falta leer los dos libros en continuación? O sea, son completamente independientes. Son completamente independientes, tampoco es exactamente una secuela, es una visión conjunta del Japón de la época de estos dos pintores. Es un poco que se complementan, pero no son obligatorios para decirlo así. Exacto. Si te gusta Japón, son obligatorios los dos. Uno te da un poco una visión de la cultura, del porqué del periodo Edo, y este de Hiroshige te da un poco más está más enfocado como libro de viajes, de las diferentes zonas de Japón, el porqué, la particularidad de cada una, y luego además explica todas las lecturas de Hiroshige. Entonces, pintón. Y continuando con las novedades, volvemos a repetir esto que hablábamos de los libros autodidactas, tanto el de Japón en 150 conceptos, que es un diccionario ilustrado de expresiones japonesas hecho por Lucía Gómez, como el de Corea en 100 palabras de Beatriz Vera Posek. Particularmente el de Japón me llama mucho la atención porque al fin y al cabo el japonés es muy visual en ese sentido. ¿Y cómo sale la idea de utilizar un diccionario ilustrado? Bueno, sobre Japón teníamos ganas desde hace mucho tiempo de hacer uno, justo por lo que dices tú, porque alguna palabra japonesa es de una belleza sorprendente y además no tiene traducción literal en nuestro idioma. Entonces teníamos ganas de hacer un libro ilustrado con dibujos originales. Nos está ilustrando, por cierto, como curiosidad, la misma ilustradora que ilustró el de las doncellas, no recuerdo ahora, el de... os lo digo, lo recordaré, lo busco. La cortesana de las flores. Es la misma ilustradora que hizo ya la portada de La cortesana de las flores y alguna ilustración interior, esta vez a color. Y en realidad, hablabas tú, los dos libros parecen por el título, porque uno es Corea en 100 palabras y el otro es Japón en 150 conceptos, parecen similares, pero no lo son. No lo son porque los conceptos japoneses, pues lo que os decía antes, sí que tienen una belleza muy particular y además son indescriptibles. Y entonces, en ese libro, en el de Japón en 150 conceptos, lo que pretendemos es que el lector se haga a través de la traducción original, se haga una idea de qué significa esa palabra y luego saboree la belleza de esa palabra. Le explicamos cómo se conforma a través de los kanjis, el significado que tiene, cómo se pronuncia en japonés y la traducción más o menos literal, que en algunos casos es una oración extensa de lo que significa esa palabra. Para que el lector, como decías tú, que te llama la atención, para que un poco disfrute de esos conceptos que no existen en ningún otro idioma del mundo. Es diferente el de Corea en 100 palabras porque el coreano es un idioma también escrito en símbolos, pero no tiene nada que ver con el japonés. De hecho, se escribe de izquierda a derecha y se forma de manera diferente. Y el coreano es la particularidad de su pronunciación, una misma pronunciación muy parecida, con un cambio en una I, pues puede significar algo completamente diferente. Igual que el de Japón es un acercamiento a esas palabras que tienen una belleza y que no tienen equivalente en nuestro idioma, el Corea en 100 palabras es una introducción en la cultura coreana a través de 100 palabras fundamentales. Y habla de todo, desde su gastronomía hasta su cultura, hasta sus fantasmas, hasta sus geishas, que no se llaman geishas. Entonces, mientras que el de Corea es
un libro para empaparse de la cultura coreana y para aprender en profundidad cosas sobre Corea, el de Japón es un libro más para disfrutar de la belleza y las palabras que no tienen, como se decía, en el resto del mundo. ¿Nos podrías, por ejemplo, claro, no me puedes decir una porque no tiene alguna- traducción, pero algún caso en esos 150 conceptos que sea especialmente curioso? Bueno, tengo uno, pues no me lo sé de memoria, pero he estado justo hoy con la portada y no la he puesto. Te digo porque hay palabras que nos han parecido tan bonitas que como anécdota os diré que una de esas palabras y la explicación forma parte de la contraportada, del texto de la contraportada. Antes de introducir de qué va el libro del Japón en 150 conceptos, hemos puesto un kanji, hemos puesto la palabra, el hiragana de la palabra y hemos puesto lo que significa para que el lector, sin necesidad de leer siquiera la sinopsis del libro, sepa de qué trata este. Lo que voy a hacer, como me has pillado fuera de juego, mañana en Twitter os lo voy a compartir con vosotros, para que lo tengáis, voy a compartir la contraportada, para que veáis cuál es la palabra, el significado que tiene y que incluso a nivel sonoro es una Estaremos, palabra bonita y mucho más lo que significa. estaremos ahí atentos y mañana lo meteremos en el hilo. Ahí para que todo el mundo sepa cuál es esa palabra y también se haga un poquito a la idea de que es eso que comentabas de ver la belleza en el idioma japonés o ver la belleza de Japón cuando no podemos traducir conceptos, que suele pasar más de lo que parece. Yo creo que incluso no tendríamos ni siquiera casi que alejarnos tanto, incluso entre lenguas cooficiales de España. Existen expresiones, existen. Por ejemplo, suelen ser insultos, no sé por qué, pero suelen ser los insultos que no tienen traducción o que suenan un poco raros en otras lenguas, pero que al venir de una lengua cooficial y tan cercana es un poco chocante. Yo creo que es algo curioso en todos los idiomas. Y ahora la pregunta del millón. ¿Hay insultos en el libro? No, Ver la belleza a raíz del insulto. Sería. Tiene a su través, detalle, ¿eh? quizá Un libro sobre insultos de Japón, ¿eh? Para pensar. Bueno, yo no sé cuántos insultos habrá en Japón, pero creo que en castellano es muy difícil que haya en otro idioma más insultos que hay en castellano. O sea, a lo mejor tendríamos que empezar por uno propio. Pero os propongo una cosa, que como me ha hecho una pregunta, que no he sabido contestarle, mañana vamos a ponerla en redes sociales, vamos a poner lo que vamos a hacer es vamos a poner ese kanji, os vamos a mencionar en todas nuestras redes sociales. Vamos a poner el kanji, vamos a poner el dibujo, que eso sí que es una primicia, porque los dibujos solo los he visto yo hasta ahora. Vamos a poner el dibujo o la interpretación ilustrada que tiene esa palabra. Y lo que vamos a hacer es a la gente que lo mencione, lo comparta, lo retuitee, lo mencione a un amigo, le vamos a regalar el primer libro que salga de ese libro, si os parece bien, lo hacemos a través vuestra. Venga, me Pues parece venga. un Sí. juego chulísimo y que sobre todo va un poquito acorde con ese Japón en 150 conceptos. Ahora lo pongo por Twitter y mañana lo recordamos por redes sociales y le damos caña. Así que toda la gente que esté aquí en el chat, ya sabéis, Ya estar sabéis, atento gente. mañana a Twitter, que estaremos ahí haciendo esta especie de juego y sobre todo entendiendo un poquito más el concepto del libro de Japón en 150 conceptos, que sin duda es la mar de interesante. Y Os dejo aquí el Twitter de Quaternic por si no le seguís. ahí Gemma Sí, ahí dando tenéis. la caña. Y por último, acabamos con un poquito de estas novedades para lo que queda de año, que es Bestias de una pequeña tierra, de Yuhea Kim. Una historia de amor, guerra, redención, un relato de amor imposible a principios del siglo XX. ¿Qué nos puedes contar un poquito de Yuhea Kim? Que por lo que he podido ver, autora puede ser que bastante joven, o al menos en las imágenes se conserva especialmente bien, por lo que he podido ver hoy en Google, si no me ha troleado la vista. ¿Qué nos puedes contar de Bestias de una pequeña tierra?
No es una autora muy joven, esta es su primera novela, es la novela con la que ha debutado, ha sido un pelotazo de ventas en Estados Unidos. Es una novela épica que a nosotros nos interesó mucho cuando tuvimos noticia de ella porque guardaba mucha relación o completaba un poco a nuestro Pachinko, que es una novela, como sabéis, que hemos vendido muy bien, que sigue vendiéndose muy bien, que además tiene una adaptación en Apple TV, una adaptación a la que ha puesto Apple un montón de dinero y es una serie brutal. Y como a nosotros Pachinko nos fascinó y es un libro que vendemos muy bien, pues buscamos algo en esa línea. Y esta bestia es una pequeña tierra, vimos que tiene algunos de sus, bueno, tiene unas buenísimas en medios conocidísimos de Estados Unidos y la asociaban con Pachinko. Y entonces decidimos que teníamos que publicarla. Nos costó hacernos con los derechos, pero estábamos muy contentos de haberlo conseguido. Es una historia de amor, guerra, pasión, lo tiene todo, ambientada en la Corea de principios del siglo XX hasta mediados o tres cuartos del siglo XX. Y es un amor imposible entre el hijo de un cazador, que es muy pobre, y una joven, que su familia también es muy pobre, y es vendida para prostituirse a un prostíbulo. Y un novelón de estos de que les pasan 100.000 cosas, además las invasiones de Corea, además la guerra, además la ocupación japonesa, pasan 1.000 cosas y por encima de todo está la historia de amor entre ellos. Como digo, muy en línea de Pachinko, una historia que están muy fáciles de leer y muy bonitas y de estas que te da mucha pena cuando se acaban. Me imagino un buen drama que dependiendo de cómo te pille te puede dar, o al menos la necesidad de tener una buena caja de pañuelos al lado, ¿no? Posiblemente necesites, no podemos desvelar mucho, pero posiblemente se necesite alguna cajita de Kleenex, sí. Eso está bien, esas historias siempre suelen entrar. Más o menos, para finalizar con esta parte, más o menos fecha de salida o mes de salida, ¿van un poquito por orden como la hemos comentado para lo que queda de año o va variando? Mira, en nuestras previsiones, lo tengo apuntado aquí en delante, es las novelas asesinas, sale ahora en septiembre, a principios de octubre sale el Corea en 100 palabras, en noviembre saldrá el de Hirosigue y a finales de... y también en noviembre, perdón, el Japón en 150 conceptos y para la campaña navideña a principios de diciembre el de Bestias en una pequeña tierra. O sea, un Son muy poquito buenas más o menos navidades. como hemos comentado ahí por orden, no nos hemos, por suerte, equivocado, pero la verdad es que tenéis un potente cierre de año. Además, si viene acompañado como habéis dicho, de eventos, en este caso Japan Weekend, y a ver si Manga Barcelona, cuando se pueda confirmar, pues se vienen unos meses cargados, ¿no? Bueno, ya sabéis que es lo que toca porque la campaña navideña es muy fuerte en el sector editorial, que más ahora que se acerca en el hemisferio norte, en España en concreto, se acerca el invierno, pues tenemos más tiempo para leer en casa, apetece menos salir. Y sí, normalmente la producción del segundo semestre suele ser un poco más fuerte en cuanto a títulos potentes que la del primero. Ojalá funcionen bien, porque luego unos ya sabéis cómo es esto, tienes puestas esperanzas de que un título u otro funcione bien y luego funciona bien el que no te esperabas, o sea que ya veremos. En principio sí hemos puesto nuestro interés en sacar, pues como decía antes, cosas diferentes y cosas además que sean de calidad y cosas que os gusten a lectores y lectoras. Hombre, la verdad es que variado es para todos los gustos y que seguramente, sobre todo, creo que esa última pildorita o ese último gran lanzamiento, mejor dicho, para este año, que es este Bestias de una pequeña tierra, justamente sale para eso. Época navideña, Manga Barcelona, tiene muy buena pinta y yo creo que son de esas que suelen, no sé si romper tablas de ventas, pero sí que suelen tener una muy buena recepción, además que la portada llama mucho la atención. Todo se ha dicho que la portada tiene muy buena pinta. Y ya más o Bueno, menos. sabéis, también os cuento Sí, dime. perdona, te cuento una anécdota sobre la portada. En la reunión de ventas con el equipo de ventas, con los comerciales, nos pidieron una portada tan bonita como la de Pachinko, que había gustado mucho en librerías y a los lectores. Teníamos el camino medio andado,
porque a los diseñadores es una de las partes más bonitas del trabajo editorial, decidir la portada, pero en esta teníamos el camino medio hecho porque tenía que conectar directamente con Pachinko, porque es una historia ambientada en el Japón, en Corea, porque es una historia más o menos de la misma época y porque es una saga épica familiar. Entonces, teníamos mucho camino andado, pero te agradezco el comentario sobre la portada. La verdad es que, ya te digo, me gusta mucho, sí que se nota el parecido a nivel estético, pero es que la de Pachinko ya era buena y ya atrapaba. Esta Bestias de una pequeña tierra no se queda atrás, tiene fuerza y yo creo que ojalá funcione igual de bien que funcionó Pachinko en su día, y igual que sigue funcionando ahora mismo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Pachinko sigue como un tiro y supongo que cuando saquen o esperamos que cuando saquen la segunda temporada de la serie siga funcionando muy bien. Nosotros a nivel interno, como broma os digo que ojalá hubiera estrenado Pachinko, la serie la hubiera estrenado Netflix en vez de Apple TV, Claro. que tiene poca repercusión aquí. Pues Pero sí. no nos quejamos, se está vendiendo muy bien y sobre todo es un muy buen libro, es un libro muy divertido, muy fácil de leer y apasionante. Es que, claro, si la pegatina de la serie rompe éxitos en Apple TV no es la misma pegatina que la número 1 en Netflix, ¿no? Ya, ahí ya no hay tanto, simplemente por número de usuarios, ya no hay por dónde. Claro. No hay por dónde cogerlo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que, como dices, Pachinko se lee casi sola. Es una maravilla que se consume rápido, es divertida, es entretenida. Así que si alguien, por ejemplo, también del chat no la había ojeado, no le había hincado el diente, pues puede ahí darle un buen tiento que sigue ahí y ahí calentando motores para Bestias de una pequeña tierra. Para ir terminando, José Luis, hago un último llamamiento primero a la gente del chat. Gente, si tenéis preguntas de lo que sea, pregunta en grande, 2 puntos, y ahí dejáis la preguntita. Yo, para ir más o menos acabando, le quiero preguntar a José Luis qué espera a Quaterni en 2023, qué podemos esperar de la editorial de cara al año que viene, si podemos esperar alguna nueva novedad respecto a narrativa, o si vais a seguir fuertes con estos pilares que vemos que estáis construyendo, que es esta narrativa, un poquito de autoaprendizaje de idiomas y un poquito también conectar con la cultura mediante el idioma, como pueden ser los 2 libros que salen en lo que queda de año. Ese por ejemplo, 100... Ahora que no corean 100 palabras. ¿Qué podemos esperar entonces de Quaterni para el año que viene? Bueno, pues tenemos muy en nuestra línea un cóctel de todo. Tenemos una nueva novela policíaca de Seishi Komizo, que es un autor nuestro del que ya tenemos 3 títulos y vamos a por el 4. Todavía no tiene ni título porque no tenemos bueno, acabamos de recibir la traducción final. Tenemos incluso... Vamos a hacer algún haifus, así cosas muy diversas. También sabéis que en una editorial tan pequeñita como la nuestra, pues si sale un proyecto nuevo que te llama la atención o que ves que puede encajar mejor, adelanta a los otros. Yo tengo puestas muchas esperanzas, una rareza de la que no puedo dar muchas pistas, y como se suele decir, las paredes tienen oídos, pero es una rareza muy en nuestra línea y que yo creo, ojalá no me equivoque, o espero que funcione como guía ilustrada, como nuestro guía ilustrada de monstruos. Hombre, no tiene pinta de apuesta fuerte, ¿no? Sí, es una apuesta muy fuerte precisamente por lo particular, perdón, de la propuesta. Es algo, como digo, que no puedo comentar porque en cuanto alguien tuviera la pista, pues puede hacer algo similar. Queremos que sea innovador, que sea diferente, y yo espero que funcione como el guía ilustrada de monstruos, precisamente por lo rarísimo que es el proyecto. Pero luego, además, también a nivel interno, pues estamos rediseñando un poco la estrategia de la empresa y queremos hacer muchas cosas más de las que hacemos. Queremos
recibimos, lo imaginaréis como editorial, recibimos muchas propuestas semanalmente de gente que quiere publicar. Estamos dando una vuelta a un proyecto relacionado con eso. Queremos ofrecer parte de nuestros contenidos para la gente que lea, hacerlo más accesible a través del... creemos que hay una parte de nuestros contenidos que podemos facilitar o podemos colgar o subir online de forma gratuita. En fin, tenemos un montón de proyectos que van un poco más allá de la editorial como tal y que poco a poco iréis descubriendo. Con muchas ganas Entonces de podemos ver las decir novedades. que... Dije más, perdona. No, o sea, que iba a decir que entonces podemos esperar que Quaternion se vuelva mucho más cercana al público en ese sentido. Bueno, mucho más, de hecho, no solo mucho más cercana, de hecho, queremos tener un diálogo continuo con vosotros y queremos al lector, queremos ofrecerle contenidos no siempre pagados, daros una pista, y a todo aquel que está interesado en cosas relacionadas con Japón o que le gusta el manga o que a todos los creadores queremos darles también una oportunidad. Creemos que ha llegado el momento de que las editoriales, una editorial como la nuestra, que es de nicho, estén mucho más en contacto con su público, que al final sois los que os interesáis en nuestro producto. Va a haber muchas novedades, como imaginaréis, no puedo adelantar mucho más, pero queremos dar cabida tanto a lectores como a creadores de contenidos. Una preguntilla aquí, por ejemplo, que están haciendo por el chat, que es de Nimue, es que si en los libros de autoaprendizaje que estábamos comentando antes, tienen alguna guía auditiva de pronunciación. No, es una cosa que tenemos en el debe, pero la producción de audio pues nos encarecería mucho el producto final. Claro. No, digamos en versiones posteriores de esas guías, pues debería ser algo así, tal y como contemplamos en el futuro del mundo de los contenidos, pues tendría que ser también un audio, el libro en formato papel, con soporte audio y demás. Poco a poco es una cosa que estamos barajando. De momento, desgraciadamente, debido a los costes, no podemos abarcar, pero llegará, habrá guías 2.0 o 3.0 que tendrán contenidos adicionales. La verdad es que siempre son un buen aliciente, ¿eh? El tema de la pronunciación cuando intentas aprender un idioma siempre es un gran extra que es casi, no sé si obligatorio, pero necesario a la mínima que quieras dar un pasito más si quieres pasar del vocabulario básico y del escrito. Y me gustaría dar... Pues yo creo que no sé si alguien más en el chat tiene alguna preguntita más. Dejamos unos últimos minutitos. A mí la verdad es que estaba ahora revisando para poner el tweet la portada de guía ilustrada de monstruos y fantasmas de Sekien Toriyama. y ahora me he quedado pensando qué es eso del estilo para el año que viene que estáis preparando, porque me ha dejado ahí con curiosidad. No tiene que ver con la temática de ese libro, pero eso realmente nosotros hicimos ese proyecto, no es un libro, porque Sekien Toriyama es un pintor, es el primer pintor que representó gráficamente los fantasmas japoneses, no lo había hecho antes nadie, es el primero que se atrevió a darlos forma porque solo estaban en el imaginario colectivo. Y digo, ese libro es una rareza porque es un libro hecho con unas láminas que tienen no demasiada calidad, porque son los grabados originales de la época y por lo tanto era imposible sacarlos más calidad. Pero me refiero a una rareza de ese estilo, es un libro que no es un libro porque está escrito por un pintor. Pues vamos en una línea similar, haciendo cosas raras que os llamen la atención, como te has quedado tú con la duda, y que estés pendiente para cuando salga primeros. No sé, será hacia marzo del año que viene y esperamos llevarlo a la Feria del Libro. Bien hecho, bien hecho. Ahí me gusta que me dejéis con las dudas, ¿eh? A mí las cosas dadas en bandeja no son lo mío. Me gusta el hype, así que te lo compro. Lo que sí,
te voy a meter posiblemente camisa de 11 varas para terminar. Y esto no se me acaba de ocurrir ahora. Porque no sé si, seguro las conoces de sobras. Pero la obra de. La obra de May de. Cuando me salga el nombre. Sí. El. Mazo. Es que me sé el nombre. Espérate, que me sé. Madou Zushi, que no me Sí. salía. No sé si las conoces o las tienes en mente. Son unas novelas chinas que están ahora mismo en la boca de todo el mundo. Bueno, es un género literario que se llama danmei. Y nadie en España todavía le ha pegado un bocado. Y cuando le peguen un bocado van a flipar porque esto es carne y es buenísima. O sea, no sé si la conocerás, pero. Ñam ñam. Las conocía de oídas, no sabía que tenía tanto, que estaba pitando tanto, por decirlo en un tono coloquial. Mañana mismo, créanme que me voy a poner a... El hándicap que tenemos hoy por hoy con la literatura, sea el género que sea, en China, es que no hay buenos traductores de chino. O es más difícil, o sí hay buenos, pero es mucho más difícil encontrar buenos traductores de chino. Fijaos que hay, como lo decíamos antes, una comunidad brutal de chinos en España y en Hispanoamérica, pero no, lógicamente pues son gente que ha emigrado de su país y no sabe, no domina el idioma. Nos cuesta muchísimo encontrar traductores de chino. Y entonces el problema que tiene no es que no lo hagan bien, sino que a lo mejor contactas con un traductor de chino y te da plazos pues igual de 2 años. Y en 2 años un libro al que tienes que adelantar derechos por estar traduciendo ya otras obras, pues se nos hace tan largo plazo, tan rápido como va esto del gremio editorial, que nos ha echado un poco para atrás. Pero mañana mismo, yo te agradezco, Gemma, si me lo pones en el Sí, chat sí. y así copio y me mando un Pues mira, correo y no se me olvida porque si no, te pongo directamente a la autora, porque tiene más obras. Están todas muy bien. Y hay una de ellas que es la de enviado este Celestial, no sé. Está en Netflix, también te la paso, está muy chula. 11 capítulos, espectacular. bueno, Aquí, ya que nos ponemos, nos ponemos. Este es el nombre de la autora, Mao Xianton Xiu, y espectacular. Esta señora escribe muy bien. bueno. Mañana, creedme que voy a investigar. Lo difícil será encontrar no un buen traductor o buena traductora, que lo habrá, sino alguien que nos dé unos plazos razonables para Claro. adelantar Y, derechos, no poner la y producción. que estén disponibles, porque se Esta- soltó por ahí que hay alguien que las tiene en España y no las suelta. Pero vamos, a lo mejor dentro de 2 años por los problemas de traducción, ¿no? Pero alguien la tiene. Y si no, del género Danmei, ya te digo, está ahora mismo en boca de. Sí, la verdad es que sí. Me voy a interesar. Es posible, bueno, lo que ha dicho Alejo, es posible que lo tenga un gran grupo, si ha tenido tanto éxito y que lo tenga en producción para cuando salga. La pena de cuando lo coge un gran grupo es que en ocasiones llega tarde, ya no hay tanta demanda como había en su momento. Pero Claro. bueno, me interesaré. Comentaremos si tengo alguna noticia, comentaremos en redes sociales. Igual que hemos dejado pendiente lo otro, dejamos también esto. Estaremos ahí atentos a ver qué nos puedes decir. Si no, si al final asistís al Manga Barcelona, nos reunimos, volvemos a hacer una entrevista, en este caso sí, presencial, por fin, y podemos comentar otros temas y ya tener las novedades de lo que queda de año en la mano, que también hay un buen catálogo del que estar al tanto. No sé si José Luis, ¿quieres decir alguna cosita más antes de acabar? Te dejo el micro todo tuyo. Nada, que bueno, lo que os digo siempre, que os agradezco muchísimo a la gente que ha tenido la paciencia o el interés de asistir a esta entrevista. Para nosotros, ya sabéis que es un placer y en particular, pues agradezco muchísimo a vosotros dos, Alejo, Gema,
pues que hayáis contactado con nosotros y y os hayáis interesado por nuestro producto. La verdad es, cuando te dedicas a esto, pues no solo es muy de agradecer, sino que a la gente le guste lo que hace, sino que además muestre el interés que os traéis vosotros. Y luego también aprovecho, aunque es un poco a peloteo, pero lo siento, lo pienso de verdad, no es ningún peloteo, os felicitaros porque estáis haciendo un trabajo muy bueno. Nosotros somos seguidores de vuestras redes y de vuestra página. Así que continuad en esta línea que a nosotros particularmente nos gusta mucho. Pues joder, muchas Muchas gracias, José gracias. Luis. Agradecerte, obviamente, el tiempo que nos has dedicado hoy. Agradecerte, obviamente, pasarte por aquí. Ya sabes que cuando quieras estás más que invitado. Incluso si alguna vez quieres venir a hablar de alguno de los próximos lanzamientos más en profundidad, con sobre todo algún traductora que se quiera pasar, que seguro que tiene muchas anécdotas que explicar de las obras que ya han salido y de las que saldrán. Siempre está genial aprender un poquito más de los entrecijos de las obras, sobre todo cuando vienen cargadas de componente cultural oriental en este caso. Así que muchísimas gracias, José Luis, por pasarte. Mañana hacemos eso de las redes con ese significado, esa contraportada de los significados en japonés, que va a estar chulo. Ahora me pasaré toda la noche haciendo cábalas de qué puede ser lo que haya ahí. No tanto, no va a ser en plan mirar el techo, no exagerando un poquito, pero con muchas ganas de ver qué es, porque me he quedado con la curiosidad. No sé, Gemma, si tú tienes alguna cosita más que añadir. Pues yo, no, la verdad, que muchas gracias por estar aquí a ti también. O sea, y que, oye, que la literatura japonesa, asiática en general, pues siempre es de agradecer, que no es lo típico que tenemos aquí. Así que es un trabajazo y, oye, merecido. Pues nada, muchísimas gracias y Alejo, te lanzo un guante, se me ha ocurrido mientras lo decía sobre la marcha. Cuando salga el libro de Hirosigue, Susu Morelo estará en Japón y si os parece, hacemos una presentación del libro en exclusiva para vosotros, la primera, porque no va a poder presentarlo presencialmente porque no va a estar aquí. Así que contactamos y si os parece bien, os mando el libro de Suso y que hable él desde Japón y que nos cuente cómo va allí con sus viajes, que siempre es un punto de vista diferente. Hombre, será una maravilla conocer los entrecijos. La verdad es que ya he dicho que para mí era los que más interesante pintaba. Tenía muchas ganas de ver qué más podía ofrecer. Así que lo apuntamos, lo agendamos y lo acabamos de cerrar ahora, antes de que se nos pase. Y obviamente agradecer, como también lo ha hecho antes José Luis, a toda la gente que está en el chat. Nimue ahí, que ha preguntado y ha dicho que ya tiene unas cuantas cositas en la cesta. Después también Sailor Mars, que antes ha dado un Prime por ahí. Muchísimas gracias y bienvenida a la secta rosa. Y después también tenemos a Miriam, One Pizzero, Chef Mestre. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Acordaros, mañana dejamos la seriedad y las entrevistas para la semana que viene. Mañana estaremos a las 10 jugando a Fall Guys. O sea, aquí cambio completamente radical. Y el jueves a las 7, presentación de Distrito Manga, sello de Penguin Random House. Que además hoy, a sorpresa también nuestra, han comentado que van a anunciar una nueva licencia. Así que jueves a las 7 en ese caso. Así que bueno, semana rellenita de cosas, bastantes cositas que comentar y sobre todo estar atentos a las redes para futuros directos, futuras cositas y también para lo que estaremos enseñando mañana de la contraportada que hemos comentado antes con Quaterni. Unas últimas gracias a José Luis por su tiempo y os dejamos, mira, por directo están los compañeros de mangas y otras viñetas que seguramente justamente antes José Luis, que hablabas de influencers, te recomendamos que les eches o de creadores de contenido, mejor dicho, te recomendamos que les eches un vistazo, que seguramente ya los tenías más que fichados. Esa sonrisita deja
Who de knows? formación profesional. Seguiremos siguiéndolo. Pues nada, os dejamos con los chicos de Mangas y otras viñetas, darle un saludazo, que están ahí comentando algunas novedades, y mandarles un besazo de nuestra parte. Así que nada más, buenas noches.